En el corazón de las tensiones del siglo XII, pocos momentos fueron tan decisivos para el destino del reino latino de Jerusalén como la batalla de Badum Jacob, librada en 1179. Hoy vamos a sumergirnos en este episodio dramático en el que Balduino IV, el joven rey marcado por la lepra, enfrentó nuevamente a su gran rival, Saladino, el sultán de Egipto y de Siria. ¿Alguna vez te has imaginado lo que estaba en juego en la construcción de una simple fortaleza en un lugar estratégico? Para Balduino, Badum Jacob no era solo una defensa, sino un mensaje audaz de resistencia. Del otro lado, Saladino veía allí una amenaza directa a la expansión de su poder. El choque entre estos dos gigantes se volvería inevitable y devastador. En este video, vamos a explorar no solo la batalla en sí, sino también las decisiones audaces de Balduino, los errores cometidos y el impacto que esa derrota tuvo en la supervivencia del reino cristiano en medio de un Oriente Medio en ebullición. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era una frágil potencia cristiana, rodeada por fuerzas islámicas en constante fortalecimiento. Fundado tras la Primera Cruzada, el reino dependía de alianzas, fortificaciones y campañas militares para sobrevivir. Balduino IV, coronado aún adolescente, gobernaba mientras combatía tanto la lepra como a los enemigos externos. Del otro lado, Saladino unificaba Egipto y Siria, consolidando un vasto imperio musulmán. En ese escenario tenso, cada fortaleza, cada posición estratégica era vital. Badum Jacob, ubicado a orillas del río Jordán, se convertía en pieza clave en la disputa entre cruzados y musulmanes por la supremacía territorial y religiosa en Tierra Santa. Badum Jacob, conocido como Badum Jacob por los latinos, era un punto de cruce crucial entre el reino de Jerusalén y Siria. Comprendiendo su importancia estratégica, Balduino IV decidió, en el año 1178, iniciar la construcción de una fortaleza en el lugar, llamada Chastelet. La intención era clara: bloquear el avance de Saladino y establecer una línea defensiva sólida en el río Jordán. La obra prosiguió rápidamente, con el apoyo de los templarios y de nobles del reino, preocupados por el creciente poder del sultán. Saladino, alarmado, intentó negociar. Ofreció sumas considerables de dinero para que Balduino cesara la construcción y abandonara la posición. El joven rey, sin embargo, rechazó todas las propuestas, consciente de que aceptar significaría demostrar debilidad. Decidido, Saladino entonces movilizó un gran ejército compuesto por fuerzas de Egipto, de Siria y de otros aliados musulmanes. Durante meses, espías musulmanes observaron el progreso de la fortaleza, esperando el momento ideal para atacar. En agosto de 1179, Saladino lanzó su ofensiva. Aprovechando la ausencia momentánea de Balduino, que se encontraba en Jerusalén, cruzó el río Jordán con un ejército ágil y bien organizado. La guarnición cristiana, liderada por caballeros templarios y algunos señores locales, resistió valientemente en los primeros días del asedio. Los constructores y soldados trabajaron incansablemente para fortalecer las defensas, pero la fortaleza aún estaba incompleta. Sus murallas y torres no soportarían un asedio prolongado. Saladino ordenó ataques continuos, utilizando torres de asedio, arietes y una lluvia incesante de flechas y piedras. Tras 5 días de combates intensos, la resistencia cristiana comenzó a desmoronarse. En un ataque coordinado, las fuerzas musulmanas abrieron brechas en las murallas e invadieron el interior de la fortaleza. La lucha cuerpo a cuerpo fue sangrienta y desesperada. Muchos caballeros templarios cayeron defendiendo cada sala, cada pasillo. Cuando la fortaleza finalmente cayó, la escena fue de devastación. Cientos de defensores fueron asesinados.
Los sobrevivientes, en su mayoría templarios capturados, fueron ejecutados por orden de Saladino como castigo ejemplar para quienes osaron desafiar su dominio. Pocos lograron escapar para llevar la noticia de la tragedia a Jerusalén. Balduino, al recibir las noticias, quedó devastado. A pesar de que su enfermedad avanzaba lentamente, el joven rey preparó de inmediato una respuesta militar, pero ya era demasiado tarde para retomar Vadum Jacob. Saladino ordenó la completa destrucción de la fortaleza para impedir que fuera utilizada nuevamente por los cruzados. El sultán también reforzó sus posiciones a lo largo del Jordán, aumentando la presión sobre el ya frágil reino de Jerusalén. La derrota en Vadum Jacob fue un golpe duro para Balduino. La pérdida de tantos caballeros, la destrucción de la fortaleza, debilitó aún más la posición cristiana en Tierra Santa. Internamente, surgieron tensiones entre las facciones nobles, algunos culpando al rey por su excesiva audacia, otros lamentando la falta de refuerzos oportunos. Sin embargo, incluso tras esa amarga derrota, Balduino no desistiría de resistir. Su determinación de mantener Jerusalén en manos cristianas solo se intensificaría, así como la fama de su valentía frente a la adversidad. La victoria en Vadum Jacob fue ampliamente divulgada en las tierras de Saladino, como prueba del favor divino y de la legitimidad de su liderazgo. Con la destrucción de la fortaleza, aseguró el control de la frontera del Jordán y pudo concentrar sus esfuerzos en futuras campañas contra el propio corazón del reino latino. La moral de sus soldados fue renovada, mientras que la de los cruzados sufrió un duro revés. A pesar de todo, Balduino actuó con impresionante energía y diplomacia. Consciente de que una ofensiva directa contra Saladino sería desastrosa en ese momento, buscó consolidar alianzas con los estados cruzados vecinos y reforzar los lazos con los caballeros templarios y hospitalarios. El rey también supervisó la construcción de nuevas defensas en lugares estratégicos, intentando compensar la pérdida de Vadum Jacob. Los intentos de reorganizar la defensa del reino encontraron, sin embargo, obstáculos. La división interna entre las facciones nobles, especialmente entre los partidarios de Raimundo III de Trípoli y los seguidores de Guy de Lusignan, comenzaba a crear grietas peligrosas en el poder central. Balduino, aún joven pero políticamente sagaz, intentó equilibrar esas tensiones para mantener la estabilidad. En la memoria de los cronistas, como Guillermo de Tiro, la pérdida de Vadum Jacob fue vista como un símbolo trágico de la lucha desigual enfrentada por los cristianos en Tierra Santa. En sus palabras, se alabó el valor de los defensores, pero también se criticó la imprudencia de intentar sostener una posición indefendible. Para Guillermo, el episodio revelaba la fragilidad tanto militar como política del reino. Sin embargo, no todo fue derrota. La valentía de los caballeros que cayeron en Vadum Jacob se convirtió en un ejemplo de resistencia, inspirando a futuras generaciones de cruzados. Y Balduino, aún afectado físicamente por la enfermedad, se mantuvo como una figura de liderazgo indomable, preparando el escenario para nuevos enfrentamientos con Saladino en los años siguientes. La destrucción de la fortaleza marcó, así, no solo una derrota militar, sino también un punto de inflexión en la estrategia cristiana. La lección aprendida fue amarga. La importancia de elegir cuidadosamente dónde y cómo resistir, de no sobreestimar las propias fuerzas ante un enemigo cada vez más organizado. Incluso con el peso de la derrota, Balduino no dejó que el miedo lo dominara. En los años que siguieron, demostraría una habilidad notable para defender Jerusalén, logrando victorias inesperadas como la famosa Batalla de Montgisart, donde una vez más enfrentaría a Saladino con valentía y fe inquebrantables. Balduino, desafiando los límites impuestos por la lepra y por la política fragmentada de su reino,
emergió de esta tragedia como un liderazgo aún más resiliente. Su capacidad para resistir no solo a las armas de Saladino, sino también a las intrigas internas y a sus propias limitaciones físicas, lo convirtió en una figura única entre los monarcas cruzados. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, dejar tu comentario sobre qué episodio de la vida de Balduino IV te gustaría ver a continuación y suscribirte al canal para más contenidos históricos.